buenas tardes a todos mis amados. Qué bueno que nos estamos enlazando una vez más aquí por internet y Facebook, amén. Y más adelante por todos los grupos en los cuales nos conectamos también. Es una bendición, es un privilegio, amén, de que nos podamos encontrar nuevamente por medio de este espacio con todos ustedes. Bendiciones a todos. Quiero darle gracias a Dios primeramente por una semana más de trabajo, como siempre lo hacemos, una semana más de bendición, tal vez de pruebas, de luchas, de esfuerzos, pero a final de cuentas podemos decir todos nosotros, los que confiamos en Dios, hasta aquí Jehová nos ha ayudado, amén. Así que le doy gracias a Dios, amén, por todas las cosas buenas, por todas las bendiciones que Él nos da. A veces como cristianos decimos, pues yo le doy gracias a Dios por lo bueno y lo malo. No, pero la palabra de Dios dice que toda buena dádiva, todo don perfecto provienen del Padre de las luces. Dios no nos puede dar algo malo. Dios no nos va a dejar, no nos va a dar Él que provenga de Él algo malo, sino que todo el tiempo nos va a dar buena dádiva y don perfecto. Todo el tiempo provienen de Él. Así que gracias a Dios, amén, por todos mis hermanos, por todos los que estuvieron preocupados y todos los que preguntaron por mi salud, ya que el domingo pasado pues sufrí un desmayo ahí en la iglesia, amén. Tuve una caída aparatosa cuando me desmayé y pues me sacaron en ambulancia y me llevaron al hospital, pero estuvo mi hermano Carlos Armendáriz ahí quedándose al pendiente de la obra, y yo le doy gracias a Dios por todos mis hermanos, las muestras de cariño, por todos los que preguntaron por el estado de salud mío. Ya estamos bien, gracias a Dios, estamos bien, amén. Se nos ha disparado un poquito la presión alta, pero está controlada también. Dios es bueno y Él nos ha mantenido, amén, con salud, sanos hasta este momento. Vamos a entrar a la palabra de Dios en este día y quiero predicar un corto mensaje. No quiero abarcar mucho en este tiempo, quiero que sea un mensaje corto pero eficaz. Y el Señor puso en mi corazón compartirles algo muy importante para todos nosotros como cristianos: saber que lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Amén, así se llama el tema de hoy. Lo que Dios bendice nadie puede maldecirlo. Entonces quiero demostrar con la palabra de Dios, no con lo que yo diga, sino con la palabra de Dios, que lo que Dios bendice nadie puede maldecirlo. Y a veces nosotros damos cabida a pensamientos equivocados o actitudes equivocadas, pensando de que si alguien nos maldice, si alguien levanta palabra contra nosotros, si alguien nos echa una maldición con palabras, etcétera, y a veces cristianos piensan y dicen: es que me está yendo mal porque fulana persona me maldijo, me está yendo mal porque mi antiguo esposo me maldijo, mi antigua esposa me echó la sal, me maldijo. No. Lo que Dios bendice, mi amado hermano, si tú estás en el camino de Dios, si tú estás, amén, caminando con el Señor, yo quiero decirte que no tienes que tener temor. No tengas temor de que una maldición vaya a prosperar o vaya a levantarse contra tu vida, porque lo que Dios ha bendecido, nada ni nadie puede maldecirlo. Y quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 9, versículo 1. Voy a hablarles un poquito para que más o menos se entiendan todos los que tal vez no sean cristianos, no han aprendido mucho de la palabra de Dios. Voy a leerles un poquito la historia de lo que es Noé. Noé fue el hombre que hizo el arca, donde muchos animales en pareja se salvaron en el diluvio. Y fueron casi puros animales, porque la gente no creyó a lo que Noé predicaba en ese tiempo. Noé decía que iba a haber un diluvio. La gente no creyó. Dios cerró la puerta del arca, Dios mismo cerró la puerta del arca, y hubo un diluvio por 40 días. 40 es el número de juicio en la numerología bíblica, y la tierra se llenó de agua. Entonces Noé se salvó dentro del arca junto con sus hijos, con su familia, amén. Y sus hijos fueron Sem, Cam y Jafet. Fueron 3 hijos, amén, de los cuales Noé tuvo consigo ahí dentro del arca. Entonces pasa el diluvio. Dios manda un aire fuerte,
amén, para que la tierra fuera secándose, para que el agua fuera disminuyendo, y llega el momento en que pueden salir del arca y vuelven a empezar de nuevo en la tierra. Pero sucede algo muy importante, que cuando pasa el tiempo después del diluvio, Noé planta una viña, o sea, un viñedo, plantas de uva, pues, y con eso él hace un vino, y él se emborracha, y uno de sus hijos mira su desnudez y se burla de él. Amén. Entonces ahí cayó una maldición sobre la descendencia de este hijo de Noé, que miró desnudo a su padre. Ahora, algo que dicen los estudiosos de la Biblia, en los judíos, los que son eruditos en la palabra de Dios, dicen que el propio hijo de Noé abusó de él cuando él estaba borracho. Entonces sus otros dos hijos, cuando vinieron y se dieron cuenta que su padre estaba desnudo por causa de la embriaguez, ellos vienen de espaldas a donde está su padre, vienen de espaldas con una sábana, una cobija, un manto, y dice la palabra de Dios que iban caminando de espalda y le colocan el manto a su papá y no lo miran desnudo. Pero un hijo de ellos, amén, según los estudiosos de la Biblia, este hijo abusó de su padre, y de ahí también se cree que provino la maldición, y eso fue causa de que en Sodoma y Gomorra se desviaran, se pervirtieran y cayeran en la perversión del homosexualismo. Eso también lo vamos a mirar ahorita. Les voy a decir cómo sucedieron las cosas. Pero lo que quiero enfocarme es que lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Y les voy a decir algo, ni siquiera Dios, lo que Dios bendice, no lo puede maldecir. Amén. Entonces debemos de tener nosotros cuidado y debemos aprender de que si Dios nos ha bendecido a nosotros, ninguna arma prosperará en contra de nosotros, y tenemos que tener esa confianza en Dios. Amén. Aún la palabra de Dios dice que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Entonces hay muchas promesas que necesitamos como hijos de Dios y como iglesia, que se apliquen a nuestra vida y que nosotros la creamos. Y no creamos más a lo que la gente dice, a lo que alguien inventa, a lo que se propaga en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios, y creamos más a eso que a lo que la misma palabra de Dios dice. Miren, dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenen la tierra. La misma bendición que le dijo a Adán y Eva, le dijo a Noé y a sus hijos. Amén. Dice la palabra de Dios: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, eran 3 hijos. Y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La única diferencia aquí es que con Adán y Eva le dijo: y sojuzgadla. Aquí no les dice a ellos sojuzgadla, solamente les dice: van a ser bendecidos y multiplíquense y llenen la tierra. Amén. Entonces Dios bendijo a Noé y bendijo a sus 3 hijos. Amén. Y ustedes pueden leer todo el capítulo 9. Amén. Toda la historia de cómo Dios hizo ese pacto con Noé. Amén. Y cómo Noé también se embriagó. Desde el capítulo 9 del versículo 1 hasta el 29 sale esta historia. Ustedes lo pueden leer tranquilamente ahí en su casa. Amén. Tomen su Biblia, léanlo, para que ustedes comprueben lo que estamos hablando aquí en este programa. Amén. Cuando Noé se embriaga, se emborracha y queda, como decimos actualmente en nuestro vocabulario, queda botado. Amén. Se pierde, queda botado, queda totalmente fuera de sí. Dice la palabra de Dios que uno de estos hijos vino y lo miró desnudo. Y al parecer se burló y se lo dijo a sus hermanos. Miren, el versículo 18 ahí del capítulo 9 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. ¿Ok? Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. O sea, de estos 3 hijos volvió a empezar, amén,
a llenarse la tierra en ese tiempo. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, o sea, plantó uvas, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, o sea, donde él vivía. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Amén. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, aquí está lo que yo les digo, lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Versículo 25, y dijo Noé, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová sea Sem, y Canaán sea su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué es lo que hizo Noé cuando él supo que Cam lo miró desnudo? En lugar de él decir o levantar palabra en contra de su hijo, Noé levantó palabra en contra de su nieto. Dice la palabra de Dios, amén, que Cam es el padre de Canaán. Y en el versículo 25 dice Noé, maldito sea Canaán. O sea, por causa de lo que Cam le hizo a su padre, Noé no levantó palabra contra su hijo porque no podía decir algo en contra de su hijo, porque en el versículo 9 en el versículo 1 del capítulo 9 nosotros estamos mirando que Dios bendijo a Noé y bendijo a sus hijos. Entonces Noé estaba consciente de que no podía levantar o no podía maldecir o no podía decretar o hablar una sentencia, una palabra por lo que él había hecho, por lo que había hecho su hijo. No podía hacerlo porque ya Dios había bendecido la vida de Noé y sus 3 hijos. Es por eso que Noé dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. O sea, él levantó, él declaró una palabra para su nieto. Y yo me imagino, y esto es mío, yo me imagino que lo ha de haber hecho con dolor, porque él levantó una palabra en contra de su nieto porque no lo pudo hacer en contra de su hijo, y su hijo fue el que hizo el error, su hijo fue el que cometió el error. Dice la palabra de Dios que él miró desnudo a su padre y se lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Amén. Pero dice la palabra de Dios, y aquí es donde entra lo que los eruditos o lo que los sabios, amén, que conocen la Biblia, dicen, que aseguran que Cam abusó de su padre cuando él estaba borracho, se pervirtió, cayó en perversión, abusó de su propio padre. Amén. Se dice que también ellos estaban tomando, pero Noé quedó botado. Amén. Entonces dicen que ellos, Cam le dijo a sus otros 2 hermanos, hey, mi papá está desnudo allá, vayan y véanlo, pero según esto lo hizo en tono de burla. Pero cuando él fue y miró a su padre, dicen esta historia, que abusó de su propio padre. Entonces, cuando los otros 2 hermanos entran a donde Noé estaba, la palabra de Dios dice que entraron con su rostro volteando a otro lado, volteando, o sea, de espaldas a donde estaba su padre. Y cuando a ellos iban caminando, ellos pusieron, amén, ropa por encima de su cuerpo para no mirar su desnudez. En otras palabras, ellos respetaron, amén, a su padre en esa forma. No miraron su desnudez, no se burlaron de él, no se atrevieron a mirarlo ni con sus propios ojos. Amén. Aleluya. Ahora, de Canaán salen los cananeos. Espero que me esté dando a explicar. De Canaán, el nieto de Noé,
salen los cananeos. Ahora dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 10, versículo 19. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza. Y fíjese lo que dice. Y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín hasta Lasa, perdón. Los cananeos, los descendientes de Canaán, o sea, la generación de Canaán, habitaron en Sodoma y en Gomorra y ahí en otras partes. Y recuerden que Sodoma y Gomorra se pervirtió de tal manera que eran ciudades completamente pervertidas en homosexualismo, y que cuando los ángeles llegaron ahí a esa ciudad para sacar a Lot, todos los que habitaban ahí querían tener relaciones con esos ángeles porque los miraron hermosos. Dice la palabra de Dios que ellos querían conocerlos, pero cuando en la Biblia se habla, querían conocerlos, dice que querían tener relaciones sexuales con estos ángeles. Entonces, es tremendo esto, hermanos, de cómo Dios, si algo lo bendice, nadie lo puede maldecir. Amén. Eso es importante. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Explicando un poco la historia, amén, de dónde proviene el homosexualismo, por qué, cuál fue la raíz, de dónde surgió, amén. Por eso les digo que los estudiosos de la Biblia, los que conocen los rabinos, los de allá de Israel, aquellos hombres del pueblo de Dios, aseguran que un hijo abusó de su padre. En este caso, Cam abusó de Noé, y es por eso que se pervirtió Cam. Amén. Y es por eso que cuando Noé maldijo a su nieto, amén, a Canaán, dice que los cananeos habitaron en esa tierra. Y más adelante miramos ahí mismo en la palabra de Dios cómo Sodoma y Gomorra fue destruida, porque desde el más pequeño hasta el más grande estaba pervertido totalmente. Entonces hubo gente que fueron víctimas de esa perversión, fueron víctimas de esa gente, levantaron un clamor hacia Dios, y Dios mismo descendió allá a Sodoma y Gomorra para darse cuenta de lo que estaba pasando. Y en verdad pues Dios, conocemos la historia, trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra. Amén. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto, hermanos? A veces nosotros pensamos que alguien levanta una palabra de maldición contra nosotros, o que alguien nos maldice. O sea, vamos a hablarlo en lo más singular, que alguien nos echa la sal, pues, que alguien nos hace brujería en cuestiones de palabra, que alguien nos echa la sal. Y en veces hay cristianos que dicen, no, hermano, es que me ha ido muy mal, me va muy mal porque pues es que fulana persona me echó la sal, me maldijo y esto y lo otro. Pero no es así. Lo que Dios ya bendijo, nadie lo puede maldecir. Ahora, una cosa es que nadie lo pueda maldecir, y otra cosa es que tú creas que te maldijeron y actúes como si estuvieras maldecido. La Biblia dice que las palabras tienen poder, y si tú mismo estás decretando, estás hablando que estás maldecido, tú lo estás creyendo, tú lo estás aceptando. Pero no es así, literalmente no estás maldecido. Si tú estás en el plan de Dios, si Dios cambió tu vida, si Jesucristo es tu Señor, es tu Salvador, fuiste lavado por su sangre, has sido sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención, no tienes nada que temer. No tienes nada que temer, porque nada puede levantarse en tu contra. Amén. Porque si Dios ya te bendijo, nadie te puede maldecir. Amén. ¿A qué me baso con esto? Mira, vamos allá a la palabra de Dios. Amén. Yo quiero que leamos Efesios capítulo 1. Amén. Efesios capítulo 1 del versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjate, lo voy a volver a leer otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual. Fíjate, con toda bendición espiritual. No estoy hablando de bendición material. No estoy hablando de prosperidad como algunas sectas lo hacen. Estoy hablándote de bendición espiritual, que es más importante que la material. Amén. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos haya bendecido con toda bendición espiritual? ¿Para qué el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús? Para que seamos prósperos, para que tengamos una buena casa, para que tengamos un buen carro, para que tengamos dinero en el banco, para que vivamos cómodamente. ¿Para qué Dios nos bendijo? No estoy en contra de que vivas a gusto, no estoy en contra de que vivas cómodo. Amén. Eso es fruto de nuestro trabajo. Y la palabra de Dios dice en Eclesiastés que es parte de lo que nos podemos gozar, de nuestro trabajo. Pero Dios nos bendijo con toda bendición espiritual para que fuésemos, como dice el versículo 4, santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito por el cual nosotros hemos sido bendecidos con toda, no dice con una parte, no dice con un poquito, no dice con unas cosas. Bendecidos, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sin mancha, santos delante de Él. Es por eso que el Señor nos ha bendecido. Amén. Es por eso que Dios nos ha dado, amén, esa bendición totalmente espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que mis amados hermanos y personas que nos estén escuchando, nos van a estar escuchando, yo quiero decirles, no tengan temor cuando alguien levanta una palabra contraria en contra de ustedes. No tengan temor cuando alguien les diga algo negativo, cuando alguien quiera maldecirlos, cuando alguien les diga algo contrario a lo que Dios ha hecho en sus vidas y los ha bendecido. Dice la palabra de Dios que ninguna arma prosperará. Ninguna arma prosperará en contra de los siervos de Dios, en contra de los que sirven. Si tú sirves al Señor, si tú le has dado tu vida, si tú te has entregado a Él, si tú, amén, vives para Él, tú crees, conoces, sabes, tienes toda la seguridad de que Jesucristo es tu Salvador, es tu Señor, amén, y que tú sabes que el Espíritu Santo te selló para el día de la salvación, y ahora ya no eres huérfano, ahora tienes un Padre Celestial en los cielos, amén. No tengas temor de lo que hablen en contra tuya. No tengas temor de lo que digan de ti. No tengas temor cuando oigas una palabra de maldición en contra tuya, de que vaya a actuar en tu contra, de que se vaya a cumplir en tu contra. Porque la palabra de Dios dice, y lo hemos visto hoy, que lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Gloria al Señor. Nadie lo puede maldecir. Entonces nosotros, dice en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, nosotros ya fuimos bendecidos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, muchos se van por lo material, la prosperidad, decreta, habla, establece, etcétera, etcétera. Y yo digo, y yo establezco, y esto, y entre más cosas tengan, más Dios los ama, creen ellos. Entre más cosas tengas, más bendecido estás. Pero la palabra de Dios dice que la bendición, toda bendición que ya el Señor nos dio, es espiritual, hermano. No confundamos lo material con lo espiritual. El Señor dijo, haz tesoros en el cielo y no en la tierra, porque allá no entra el ladrón, porque allá en el cielo no hay orín ni hollín que corrompa y echa a perder lo que tú acumules, lo que tú atesores. Y algo muy importante es que el Señor mismo dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón.
Por eso muchos tienen el corazón en lo material y tienen el corazón en la carne, porque no tienen el corazón en el espíritu, porque ya han quitado la mirada en el Señor, ya quitaron la mirada en el que provee, en el que da, en el Creador, en el que bendice. Ahora ya no ponen la mirada en el Señor, ponen la mirada en las bendiciones. Y entre más bendecido está, más Dios te ama. Oh, qué equivocación, hermano, qué equivocación. Porque el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y para qué es la bendición espiritual? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Ninguna arma prosperará, ninguna arma forjada prosperará en contra de los hijos de Dios, en contra de la iglesia, en contra de todo aquel que esté bajo las alas del Señor. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Así de fácil. Así que quita de tu mente, quita, amén, de tus pensamientos, que si alguien te maldice, que si alguien levanta palabra en contra tuya, te va a caer y te va a cambiar y te va a dañar. No, 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 no. Es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es más fuerte la presencia de Dios que cualquier arma que se levante en contra de nosotros y aún mismo que el enemigo. A Dios nadie se le compara. A Dios nadie, absolutamente nadie, se le va a comparar, gloria al Señor. Así que en esta mañana espero que este mensaje sea de bendición para ti, que este mensaje, amén, te abra el entendimiento, abra tus ojos espirituales, y tu oído también sea abierto y sea sensible a la palabra de Dios. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Hay que cambiar, hay que escudriñar bien la palabra de Dios, hay que pedirle al Señor revelación. Mira, a veces andamos por otros lados, pudiendo entender la palabra claramente, pero no permitimos al Espíritu Santo que nos revele, no permitimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos hable. Necesitamos ser sensibles. Hay una obra poderosa de parte de Dios por medio del Espíritu Santo en estos tiempos, hermano. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, nos va a redarguir el corazón, amén, nos va a revelar todos los misterios, amén. Todo ha sido revelado. En Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de Dios y han sido revelados a nosotros, a los más pequeños, a su iglesia en estos tiempos. Todo lo que los ángeles han querido ver, lo que los ángeles anhelan y desean mirar, dice la palabra de Dios, que nos ha sido dado y revelado en estos últimos tiempos a su iglesia en este tiempo de gracia. Métete en la palabra de Dios, lee las escrituras, escudriña todo lo que miras, escudriña todo lo que escuchas, date cuenta si es cierto o no lo que se está diciendo, gloria al Señor. Pero tú, cuando tomes tu Biblia, pídele al Señor esa revelación, pídele al Espíritu Santo y dile, guíame, Señor, guíame, Espíritu Santo. La palabra tuya dice, Señor, que tú me vas a guiar, que tú me vas a instruir, que tú me vas a revelar. Amén. Entonces es necesario que nosotros aprendamos y vivamos la palabra de Dios. Amén. Así que hay que estar confiados. Lo que Dios bendice, nadie, escúchame bien, nadie lo puede maldecir. Amén. Este es el tema de hoy. Espero que este tema sea de bendición para ti. Guárdalo en tu corazón. Los textos que hemos dado, amén, léelos tranquilamente. Busca bien en la Biblia la historia en el capítulo 9 de Génesis. Amén. Desde el versículo 1 en adelante vas a darte cuenta
El encabezado dice el pacto de Dios con Noé, y luego después de ese encabezado sigue la embriaguez de Noé. Ahí te vas a dar tu cuenta cómo sucedieron las cosas, cómo en el versículo 1 del capítulo 9 Dios bendice a Noé y a sus hijos. Y acá Noé, en lugar de maldecir a su hijo, maldice a su nieto. Hay una sentencia. Hay una sentencia por causa de lo que Cam hizo a su padre. Y eso afectó a su descendencia. Tanto que en Sodoma y Gomorra fueron destruidas habiendo gente cananea. La palabra de Dios dice ahí en el capítulo 10, versículo 19, que toda la descendencia de Canaán habitaron en esas tierras. Entonces por eso los sabios dicen que Sodoma y Gomorra se pervirtió. Eso salió a raíz de lo que Cam hizo a su padre Noé. Pero la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1 versículo 3 al 5 que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Somos más que bendecidos, hermanos. Somos más que bendecidos. En esta tarde yo quiero, si hay alguien que va a mirar o que está mirando este mensaje y dice, hermano, yo creo o yo creí que alguien me maldijo, yo creí que alguien había levantado palabra en contra mía, pero hoy me doy cuenta que no es así. Hoy me doy cuenta que si Dios ya me bendijo, nadie puede maldecirme. Entonces yo quiero que hagamos una oración para que tú reconozcas el poder de Dios y para que tú te pongas a cuentas con Dios y le des la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti y por todo lo que Él no ha permitido que llegue a tu vida, porque Él ya te bendijo. Amén. Y si Dios ya te bendijo, nadie, ni siquiera Satanás, puede levantar un arma forjada en contra tuya. Solamente el pecado te puede destruir, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que en esta tarde vamos a hacer una oración a todos aquellos que creen que algún día alguien los maldijo, alguien habló una palabra en contra de ustedes, ya siendo cristianos, ya siendo hijos de Dios, o fue antes de que ustedes aceptaran a Cristo, pero ustedes creyeron que alguien los había maldecido y aceptaron esas palabras. Hoy vamos a romper con eso. Vamos a romper con eso y espero que sus pensamientos, su entendimiento sea cambiado desde hoy en adelante. Amén. Y que sea motivo de alegría y de gozo de que si Dios ya te bendijo, mi hermano, mi hermana, amén, ya nadie puede maldecirte, porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Amén. Vamos a orar y yo quiero que tú repitas unas palabras junto conmigo. Cierra tus ojos y tú dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, perdóname por haber creído en alguna maldición, en alguna palabra, cuando tú ya me has bendecido. Tu palabra dice que nos has bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo creo que soy bendito por tu palabra, soy limpio por tu sangre, soy transformado por tu poder y creo que ningún arma forjada prevalecerá en mi contra, en contra de la iglesia, porque así lo has establecido tú, en el nombre de Jesús. Ahora creo que soy bendecido por tu voluntad para ser santo y sin mancha delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta tarde yo me quiero dirigir más que nada a la gente que va a escuchar este mensaje, gente que no ha conocido a Cristo, gente que no ha estado en una iglesia cristiana o ha estado escuchando mensajes, ha estado escuchando o ha visitado iglesias cristianas, pero nunca han hecho la decisión de aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Cómo podemos ser salvos? Para ser salvos necesitamos creer que hay un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén.
El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces Él es la única salvación, Él es la única respuesta. Él murió por ti, Él pagó un precio que tú como pecador debiste haber pagado, pero Él lo pagó para que tú ya no fueras al lugar donde se paga por el pecado. Él ya fue a ese lugar a pagar por ti. Ahora la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo que para ir al infierno se paga. Para ir al infierno se paga. Y la paga del pecado es la muerte. Pero para ir al cielo es totalmente gratuito, porque ya el Señor Jesucristo pagó el precio para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Yo me quiero dirigir a ti, persona que tal vez no has confesado con tu boca que Jesucristo es el Señor, pero a lo mejor ya lo estás creyendo o ya lo has creído, que solamente en Jesús puedes tener vida eterna. Yo quiero guiarte en una oración para que tú aceptes al Señor, para que tú cambies tu destino, tu vida, y que sepas, y desde hoy en adelante, que tu vida va a estar en las manos de Dios, y de ahí nada ni nadie se las puede arrebatar. Amén. Entonces, si tú quieres cambiar tu destino, quieres cambiar tu vida y quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, yo te voy a pedir ahí donde tú estás, o donde estás mirando o estás escuchando, cierra ahí tus ojos, pon tu mano derecha en tu corazón y tú repites estas palabras junto conmigo y díselas, amén, lo más sincero posible a Dios. No van a ser palabras para mí, no van a ser palabras en vana repetición, son palabras que van a ser directas al corazón de Dios. Dile así: Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que mi vida te necesita. Yo quiero que tú cambies mi destino. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Yo creo que solo tú, Señor, eres el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por ti. Yo quiero ir al Padre. Yo renuncio a todo pecado. Te pido, límpiame con tu sangre preciosa y apunta mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, Señor, porque desde hoy en adelante yo sé y estoy seguro que el día que yo muera me voy a ir contigo, porque tú dices que el que crea en ti, aunque esté muerto, vivirá. Amén, amén, amén. Bueno, gracias a Dios por todos aquellos que hagan esta oración, que confiesen que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos para gloria de Dios Padre. Amén. Tu vida va a cambiar. Amén. Ya no estás solo para enfrentar las cosas en este mundo. Ya Jesucristo, el Espíritu Santo está contigo, el Padre está contigo. Si tú has pedido perdón por tus pecados y has declarado que Jesús es tu Señor y tu Salvador, tu nombre se ha apuntado en el libro de la vida. Amén. Y hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Gozo de saber, todos los ángeles allá en el cielo, que el sacrificio de nuestro Señor no fue en vano. La fiesta, la gloria es para el Señor. Amén. Por un pecador que se arrepiente. Bueno, mis amados hermanos, espero que todos ustedes, amén, hayan sido bendecidos y hayan entendido este mensaje, que me haya podido expresar y explicar bien. Amén, de que si Dios ya te bendijo, nadie puede maldecirte. Amén, que tu mentalidad cambie. Escudriña la palabra de Dios, pídele al Señor, al Espíritu Santo revelación. Amén, sigue adelante. Amén, en las cosas de Dios. Yo los invito a todos ustedes para que el día de mañana nos gocemos. Mañana es día del Señor. Amén, mañana es el primer día, el día del Señor. Vamos a gozarnos en las iglesias. Yo quiero hacer una invitación a todos aquellos que viven aquí en Agua Prieta, Sonora. Si quieren asistir a una iglesia, amén, le hacemos la invitación para que vayan con nosotros allá en la iglesia cristiana Nacer de Nuevo. Amén, un lugar para adorar. Ahí vas a ser bienvenido. Ahí vas a tener siempre un lugar especial para ti. Amén, queremos conocerte, queremos orar por ti, convivir contigo. Amén. Y pues te esperamos. Mañana a las 11 de la mañana tenemos un servicio en calle 32,
Avenida 25, esquina, la colonia Buenos Aires, a las 11 de la mañana. Vamos a estar ahí teniendo nuestro servicio y posteriormente vamos a tener un convivio entre todos ahí como hermanos. Amén. Si tú llegas ahí, pues vas a ser parte de la familia del Señor. Amén. Si te queda lejos o vives en otra ciudad o estás en otra parte y estás mirando este mensaje por medio de la radio o por Facebook, amén, te invitamos para que tú el día de mañana te congregues. Congrégate. Amén. La palabra de Dios dice que debemos de congregarnos. Ahí es donde nos damos cuenta, amén, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Así que congrégate el día de mañana. Sigue orando por nosotros. Ora por nosotros, por el ministerio, por la iglesia. Ora por un servidor, tu hermano en Cristo. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo con salud, nos siga bendiciendo, amén, con vida. Amén. Para seguir haciendo la obra de Dios. Amén. Y que Dios tenga todo controlado en nuestras vidas. Así que gracias. Gracias a todos mis hermanos, todos los que han orado por nosotros, todos los que nos han bendecido, todos los que han sido de apoyo para el ministerio de Nacer de Nuevo. Gracias, gracias. Amén. Estamos muy agradecidos con todos ustedes. Dios los bendiga ricamente. Deseo como pastor, amén, que el Señor los bendiga la próxima semana, que sea de más bendición, amén, que la que ha pasado. Y recuerden que Jesucristo es el Señor. Disfruten su familia, disfruten su casa, disfruten todo lo que Dios ha puesto en sus manos, porque ese es el plan de Dios para nosotros. Así que yo me despido, nos miramos el próximo sábado, amén, y sigan en sintonía de esta radio que produce vida en el Señor. Así que bendiciones a todos y nos vemos el próximo sábado. Gracias.